Un saludo muy cordial a los amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y Carlos Uzcategui El Miura, así como a toda su gentil audiencia en la hermana República de Colombia de este prestigioso programa radial Siempre Venezuela Radio. Complacido de poder estar aquí para atender sus inquietudes e informaciones que tienen que ver con nuestro país en Venezuela. Doctor César Ramos Parra, en este trabajo para una entrevista con los amigos de Colombia, nos piden de introducción conocer la realidad política y muy particularmente política, porque siempre hablamos de manera genérica lo social, lo económico, lo cultural, pero en esta oportunidad para esta entrevista, la realidad política actual y en este momento en Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la situación política del país cada día se deteriora más, sobre todo las expectativas del país frente al futuro. La última cómica de este régimen fue justamente lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio, donde fue abortado vilmente por este régimen oprobioso. Evidentemente aquí se demuestra claramente que no estamos frente a un Estado democrático, lo cual es sabido por todos los países de América Latina y por toda la gente. Y que lamentablemente nosotros los venezolanos que estamos quedando acá, luchando contra este régimen opresor, no vemos la contundencia de los factores internacionales con los cuales sería la única salida que a nosotros nos queda para poder devolverle al país su normalidad, su constitucionalidad, el restablecimiento del Estado de Derecho y desde luego con ello las posibilidades del desarrollo económico para toda la población. Estamos claramente en una crisis política y lo cual nos lleva a una profunda frustración. Yo asimismo creo que los propios líderes políticos de las diversas organizaciones del país, fundamentalmente los llamados del G4 y el propio presidente Guaidó, le falta contundencia frente a la situación de un régimen con el cual no se puede negociar. Aquí se demuestra claramente que los acuerdos a los cuales ellos llegaron para la constitución de ese Consejo Nacional Electoral y la realización de elecciones regionales no pasó de ser sino una farsa del gobierno a la cual muchos de ellos se prestaron, y aquí estamos obteniendo las consecuencias. Entonces, evidentemente, estamos en una situación de incertidumbre, porque hasta ahora lo que se plantea es que tiene que haber una salida democrática, como lógicamente tiene que serlo, para la escogencia de las autoridades legítimas del país. Pero, ¿cuándo vamos a ir a unas elecciones para escoger al presidente? En el 2024. Realmente la situación del país no creo que pueda resistir más esta grave situación de deterioro generalizado en todos los aspectos, porque al fin y al cabo nuestro problema es político. Al salir y resolver el problema político que represente al régimen que se ha constituido en el problema, evidentemente que todos los aspectos económicos y sociales encontrarán salida y cauce de solución a la grave crisis que nosotros tenemos. Doctor César Ramos, con respecto a lo que dice, ese problema político ha permitido acrecentar el tema de la diáspora, el problema migratorio. Sabemos pues que la crisis venezolana ha obligado a muchos que aún no queriendo seguir de su país lo han tenido que hacer y de alguna manera han retocado, han trastocado el hacer social de otros países de la región. Este tema, ¿qué nos puede referir y por supuesto como consecuencia de esa grave crisis que usted nos menciona? Bueno, lo que sí está definitivamente aceptado por los propios organismos internacionales y el ACNUR particularmente, es que hay cerca de 6 millones de venezolanos que han huido de este país, han sido expulsados de este país producto de las consecuencias. Hay cifras muy arbitrarias que señalan que en los últimos meses esa tendencia se ha acentuado de manera dramática y que se ha incrementado con respecto a las últimas cifras en cerca de 800%, imagínate tú.
Es un drama que los venezolanos no puedan ver el sueño de su realización en nuestra tierra. Y que todo mundo hoy por hoy, en la medida en que se agudiza el problema político y la falta de respuesta y la falta de ver la posibilidad de un mañana mejor, tengan que acudir a la huida de su país. Esto le ocasiona también un problema a nuestros vecinos, particularmente a la hermana República de Colombia, cuyo presidente ha dado muestras de verdadera solidaridad al gobierno colombiano que nosotros tenemos que agradecer. La solidaridad manifiesta en la receptividad y en las condiciones que le dan a nuestros connacionales que están emigrando hacia allá, pero también hacia el resto de los países, Ecuador, Perú, Chile, y ahora la tendencia que se profundiza también hacia Estados Unidos. Bueno, los países ya están tomando medidas de cierre de exigencias, de visados, etcétera, para tratar de frenar la corriente migratoria que evidentemente les ocasiona a ellos un problema, porque ellos no están preparados para recibir esos contingentes de personas que van a crearle dificultades a sus economías, a sus situaciones en los pueblos donde ellos van llegando. Pero lo más dramático es la propia travesía que nuestra gente desesperada tiene que apelar a ella. Y lo más dramático y lo más emblemático es la muerte de esta joven, de esta niña que falleció en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso verdaderamente es un crimen de lesa humanidad. Es una situación que debe llamar a la conducta contundente de los organismos internacionales para ayudarnos a recuperar nuestra normalidad. Doctor Ramos, con respecto a esos organismos internacionales, ¿qué considera usted si ha sido verdaderamente la ayuda diligente, el apoyo internacional de quienes cuestionan a este gobierno? ¿Verdaderamente ha sido diligente esa comunidad internacional frente a la crisis venezolana? Mira, nosotros no podemos pretender tampoco que de la noche a la mañana sean los extranjeros los que vengan a resolvernos un problema a nosotros, donde nosotros mismos fuimos los que nos metimos acá, al creer y al ser encandilado por el gran estafador de esta sociedad que fue Hugo Chávez, y que ha tenido consecuentemente la presencia de un individuo incompetente que no está en capacidad de gobernar ni de dirigir un país como es Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos frente a una neoesclavitud a la cual nosotros mismos progresivamente fuimos siendo llevados, pero también aceptados por los propios líderes políticos nacionales que no han estado a la altura. Ahora, ante esas circunstancias, yo creo que organismos internacionales como la OEA desde un principio asumieron una postura muy firme, e inclusive el propio secretario general de la OEA, que para mí mereció el nombre de llamarle el caballero de la democracia, ha sido Luis Almagro, ha sido sumamente contundente frente a la conducta que él desde su espacio ha establecido. También la propia conducta de Estados Unidos ha sido, y de otros países, entre ellos Colombia, ha sido contundente frente a este hecho. Pero ya no se trata de estar en la situación de la retórica. Aquí hay que pasar a los hechos, aquí hay que forzar necesariamente una negociación que pase de la retórica de México a llegar a hechos concretos para que en el más breve plazo posible se realicen elecciones presidenciales como único mecanismo para poder comenzar a restituir la constitucionalidad en el país y volver a la normalidad. Hay un tema que también, doctor Ramos, es bastante importante, los servicios públicos, hablando hacia lo interno del país, de Venezuela. ¿Cómo considera que servicios públicos que merman pues la calidad de vida de los ciudadanos, y eso ha permitido este proceso migratorio? Pero los que van quedando, como usted lo mencionó al principio, ¿cómo se puede medir esa calidad de vida con servicios públicos deteriorados? Y entre otros, aprovechando la oportunidad, servicios de carácter legal, como es el tema de los registros y notarías, que en estos días también fue tema de discusión
política y jurídica acá en nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay dos aspectos o tres aspectos que son fundamentales para un país, que son la salud, la alimentación y la educación. Son tres cuestiones fundamentalmente básicas, que son competencias del Estado, poder ofrecer servicios de calidad. Y en ese contexto nosotros decimos que la gente se está muriendo, no hay acceso a los medicamentos, pero que no basta, que el problema de la salud es consecuencia también de la grave desnutrición, producto del desempleo, de la falta de oportunidades, de los sectores humildes, vulnerables, y ya no solamente de los sectores humildes, los propios profesores universitarios, que estamos ganando $40 al mes, que esto no nos alcanza ni siquiera para adquirir los productos de la cesta básica y resolver nuestros problemas fundamentales. ¿Cómo se le puede pedir a los educadores ir a las aulas de clase a ofrecer su conocimiento y a la formación de la gente cuando realmente nosotros ni siquiera tenemos con qué comer? Vemos el caso de este profesor de la Universidad de los Andes, un investigador de calidad, cómo muere su esposa allí con él ante la indolencia de este régimen oprobioso y asesino. Eso realmente es inconcebible. Y si nos vamos al lado de la gente jubilada, de nuestros trabajadores humildes, que no están ganando ni siquiera sino $1.50, 7 bolívares al mes. Eso es lo que es la pensión de jubilación de nuestra gente que trabajó toda la vida para el Estado y que hoy está en un drama de desnutrición, de hambre, de inaccesibilidad a los servicios. Miren, esto es una tragedia, verdaderamente, lo que nosotros estamos viviendo. Mientras tanto, este gobierno que destruyó las fuentes fundamentales de generación de ingresos como PDVSA, con la cual nosotros podíamos vivir en plena bonanza, satisfacer no solo las necesidades, sino impulsar el desarrollo del país y ayudar inclusive a los propios países vecinos nuestros, fundamentalmente los más necesitados. Bueno, eso fue destruido totalmente, la fuente de generación fundamental de ingresos del país. Entonces hoy están apelando a mecanismos de saqueo, como es por ejemplo la destrucción del ambiente que se está cometiendo en el sur de Venezuela con la extracción ilegal del oro, pero no solamente en su vorágine de poder buscar dinero, recursos, un gobierno que agotó todas las riquezas del país. Entonces apela ahora a cosas absurdas, como esa modificación de la ley de tributos, donde justamente lo que tratan es de obtener para centralizar en el Ministerio de Relaciones Interiores esos recursos. ¿Para qué fin? Pechando dramáticamente a las empresas, que esto constituye por vía de consecuencia un desestímulo total a la reactivación de nuestra economía, que sería la fuente de generación de ingresos y de trabajo para algunas personas que pudieran incorporarse. Bueno, todo esto viene a constituir un terrible drama que demuestra la obsesión de recursos para ellos, para su beneficio, que es lo que buscan los personeros de este régimen, y la total desidentificación de la realidad nacional y de la crisis nacional en las cuales estamos viviendo como consecuencia de este mal gobierno que ellos han implementado en el país. Entre otros sistemas, y lo ha mencionado usted, la salud, la educación, y eso está vinculado al quehacer de toda nación como plataforma, como columna vertebral. Pero con respecto y muy puntualmente al tema de la educación, el tema de las universidades, y usted es un hombre universitario por excelencia, le ha dedicado años a este sector, le ha dejado grandes aportes. ¿Qué opina el doctor César Ramos Parra sobre el papel que debe tener la universidad como universidad, es decir, todas las universidades a nivel nacional? Pero ha tenido el liderazgo en este tiempo, lo ha perdido. ¿Qué camino debe seguir la universidad hoy día frente a la crisis venezolana? Bueno, las universidades fueron sometidas a un proceso de destrucción al impedir desde hace 14 años el relevo de sus autoridades.
pero aparte de eso, el propio desconocimiento de las convenciones colectivas de trabajo, de los acuerdos laborales que se establecieron tanto con los profesores, empleados y obreros de nuestras universidades, que imponiendo desde el Consejo Nacional de Universidades, violando flagrantemente la autonomía universitaria contemplada en el artículo 109 de nuestra Constitución, y designando arbitrariamente autoridades simplemente obedientes y genuflexas al régimen. Esto ha llevado pues a la destrucción universitaria. La universidad se quedó sin presupuesto, la universidad no hay recursos para investigación, para docencia, para el mantenimiento de las instalaciones. Las universidades todas han sucumbido frente a esta vorágine por parte del régimen. Y lo más lamentable es la descapitalización intelectual que el país ha sufrido, porque al país le costó mucho dinero formar profesores de alto nivel con maestrías, especializaciones, doctorados, postdoctorados, muchos de ellos en el exterior, becados por la propia universidad para mejorar nuestro capital intelectual, que llevó a las universidades, a la mayoría de ellas, a ser universidades de primera, como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica, la propia Universidad del Zulia, en la cual nosotros laboramos, y todo eso se desplomó. Aquí las universidades hay que reconstruirlas totalmente, hay que someterlas a un proceso de reingeniería, y ojalá cuando ese momento llegue en un Estado democrático, nosotros podamos aprovechar esa circunstancia para ofrecer un nuevo modelo de gestión universitaria, una universidad que deje atrás el modelo napoleónico agotado del pasado para insurgir con un nuevo modelo de gestión vinculado fuertemente a la universidad, para que la universidad se convierta en el gran instrumento, en el corazón de transformación de nuestra sociedad, y para que las funciones universitarias, docencia, investigación y extensión, se realicen con un mayor sentido de pertinencia, relevancia y trascendencia al servicio de la sociedad, que es a quien le pertenece a las universidades. Ese sueño debe llegar. Nosotros no podemos ser pesimistas frente a esta realidad. Nosotros lo que tenemos es que enervar nuestra capacidad de lucha para salir a reconquistar nuestro país. Y eso justamente es el llamado que nosotros le hacemos desde acá a la comunidad internacional. Doctor César Ramos, a partir de su posición política, su experiencia universitaria y extrauniversitaria también, habiendo ocupado cargos de mucho interés público, ¿cuál sería, aunque no pretendiendo con la pregunta que hay una fórmula, que hay una receta, pero cuál sería el paso a seguir según el doctor César Ramos Parra para salir de esta crisis, para mejorar la situación del país con respecto a las relaciones internacionales, a lo interno, todos los problemas que existen? Porque sabemos que no es una cuestión de fórmulas, pero a su manera de ver, ¿cuáles serían los pasos esenciales, fundamentales a seguir para superar verdaderamente esta crisis y no sigamos en discursos que se han convertido solo en paños calientes? Tienen que haber dos cosas fundamentales. A lo interior, la unidad definitiva y efectiva de todos los factores políticos, democráticos y de la sociedad civil. Aquí no se puede seguir cada quien por su lado. Y el que no esté dispuesto a alinearse en esa unidad, habrá que pasarle por encima. Y el segundo aspecto, aliarnos con los factores internacionales que nos están ayudando, que están preocupados por la situación del país, para que en la mancomunidad de esfuerzo del liderazgo nacional con el liderazgo internacional forcemos definitivamente a este régimen a cesar en sus funciones y abrir los espacios democráticos para el establecimiento de un nuevo gobierno en el país. Bueno, agradecido, doctor César Ramos Parra, por esta entrevista que usted nos permite. ¿Algún saludo final y sobre todo haciéndoselo llegar a nuestros amigos de Colombia? Bueno, mi gratitud nuevamente a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y a nuestro amigo Carlos Uzcategui Almiura por esta gentileza y esta particular deferencia que han tenido conmigo de ofrecerme estos espacios para hacerle llegar a todos los radioescuchas de su programa en la hermana República de Colombia este mensaje que hemos enviado.